Este video se ha realizado con el objetivo de enseñarles a realizar gráficos utilizando Excel. Para ello utilizaré las distribuciones de frecuencia que ustedes realizaron en la tarea 1. Si ustedes se recuerdan, esta sería la distribución de frecuencia que obtuvieron de la base de datos de criterios de calidad. En este caso, que vemos que es una variable de tipo cualitativa, según lo que ustedes leyeron en los contenidos virtuales, solamente se pueden utilizar dos tipos de gráfico. Recuerden, para variables cualitativas podemos trabajar gráficos de barras o gráficos de pastel. El gráfico de pastel no es muy recomendable cuando se tienen más de 6 categorías. Si se tienen más de 6 categorías, lo más recomendable es utilizar un gráfico de barras. En este caso tiene 5 categorías, bien podríamos utilizar lo que es un gráfico de pastel o un gráfico de barras a su preferencia. Para poder generar el gráfico, lo único que vamos a hacer es seleccionar tanto las categorías como la frecuencia absoluta. Vamos a dar clic en insertar, gráficos recomendados y vamos a elegir ya sea un gráfico de barra o un gráfico de pastel. Puede también ser un gráfico de barra horizontal, ahí sería a su gusto según ustedes observen que es mejor. Aunque aquí nos dé la opción de utilizar un gráfico de líneas o un gráfico de áreas, les recomiendo que no lo hagan porque eso es cuando se tiene lo que son variables de tipo cuantitativas. Gráfico de línea mayormente cuando se tienen variables de tiempo. Así que vamos a utilizar en este caso lo que es un gráfico de barras. Vamos a dar clic en aceptar y nos ha agregado lo que es el gráfico, que ustedes pueden hacer los cambios respectivos, pueden hacer cambios en el diseño, agregando lo que son de repente títulos a lo que son los ejes. Sin embargo, vamos a dejar en este momento el diseño que tiene por defecto. Si ustedes gustan, pueden también agregar lo que son las etiquetas. Dan clic derecho, agregar etiquetas de datos y así en el mismo gráfico se pueden observar las frecuencias absolutas. Si lo que queremos es representar las frecuencias relativas porcentuales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes tienen seleccionado el gráfico, aparece también seleccionado los datos con los cuales generaron el gráfico. Si ustedes tienen seleccionada alguna otra celda, entonces si ustedes observan ya no están seleccionados los datos. Entonces se van a posicionar sobre el gráfico y si lo que quieren en lugar de las frecuencias absolutas son las frecuencias relativas porcentuales, entonces simplemente van a arrastrar el recuadro de color azul y así ustedes podrán observar lo que es la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es lo que podemos observar acá con respecto a la nota que han dado a la calidad del docente? Pues resulta que el 42.2% de los encuestados o de los estudiantes han dado una calificación de muy bueno a los docentes. Se puede observar que la mayor parte de encuestados muestran en cierta medida lo que es satisfacción, dado que un poco más de lo que es el 50% están brindando una calificación de muy bueno, excelente. No obstante, vemos de que existe una categoría de bueno en la cual han dado un 30% de ellos han dicho de que la nota que han otorgado es de bueno. De esa manera nosotros podríamos de repente dar una interpretación, podríamos hacer un cruce con otras variables para obtener un poco más de información de por qué es que han dado esa nota a los docentes o en qué área es que se puede
mejorar. Pero en este caso el video es simplemente para enseñar a hacer gráficos. Así que vamos a continuar. Si ustedes se recuerdan, también han realizado un ejercicio en la base FESAL donde realizaron una tabla dinámica. La desventaja de la tabla dinámica es de que si nosotros hemos digitado las respuestas según el código, lo que va a aparecer en la tabla dinámica como categoría es el código de la categoría. Para nuestro caso teníamos lo que es el área urbana, área rural, lo que íbamos a obtener la distribución de frecuencia. Entonces, para obtener un gráfico, cuando tengo una tabla dinámica, es sumamente fácil. Yo me posiciono sobre la tabla dinámica, en cualquier parte de la tabla dinámica. Me voy al menú Analizar y aquí está la opción de gráfico dinámico. Yo elijo el gráfico que deseo, ya sea columnar, ya sea circular. Doy clic en aceptar e inmediatamente yo obtengo lo que es el gráfico. Puedo hacer exactamente lo mismo de agregar las etiquetas. O si yo deseo, también que puedo cambiar el tipo de gráfico que estoy utilizando. Acá en cambiar tipo de gráfico, yo puedo utilizar un gráfico de columnas. Y doy clic en aceptar y obtengo lo que es el gráfico. También, si ustedes van a los contenidos virtuales, se les ha enseñado en cómo poder realizar un histograma. También se puede realizar de la siguiente manera, usando un gráfico de barras. Lo que yo haría es seleccionar lo que son las categorías. Este es el ejercicio número 3 de la tarea 2. Entonces yo selecciono las categorías, doy clic en insertar. Voy a insertar un gráfico, en este caso voy a necesitar un gráfico de barras, doy clic en aceptar. Resulta que el histograma, la diferencia que hay con el gráfico de barras es que el histograma no tiene lo que es una separación entre barra y barra. En el video que se muestra en contenidos virtuales lo dejan separado. No obstante, eso es incorrecto, por lo cual les voy a enseñar en este momento cómo quitar esa separación que existe entre barra y barra, porque cuando yo tengo una variable de tipo cuantitativa, como es esta de acá, que estoy representando las edades, yo necesito realizar un histograma, no un gráfico de barras. Gráfico de barras lo puedo utilizar para variables de tipo cualitativas, pero para variables cuantitativas lo más recomendable es un histograma. Entonces lo que voy a hacer es dar clic sobre las barras, clic derecho, dar formato a serie de datos. Me dice ancho de intervalo, yo voy a colocar un 0%. Observamos de que se quitó el ancho que existe entre barra y barra. Luego vemos que aquí ya nos ha quedado listo el histograma. También en contenidos virtuales enseñan a sacar un polígono de frecuencia. Una forma en que nosotros podemos agregar el polígono de frecuencia es dando clic derecho, seleccionar datos. Yo voy a agregar lo que es una nueva serie de datos. A la serie yo le voy a poner polígono de frecuencia. Y lo que voy a hacer es seleccionar las frecuencias absolutas. Voy a dar clic en aceptar. Vuelvo a dar clic en aceptar. Si vemos, ahora nos aparecen dos barritas. Voy a posicionarme sobre la barrita que está en color rojo. ¿Sí? Estas barritas. Me voy a ir a diseño. Cambiar tipo de gráfico. Aquí voy a elegir donde dice polígono de frecuencia.
voy a elegir lo que es un gráfico de líneas y voy a dar clic en aceptar. Resulta que lo que está en rojo es el polígono de frecuencia. Yo puedo colocar acá que me den que me está representando lo que es tanto la barra como la línea. Si observan aquí como cambié el tipo de gráfico, se volvieron a separar las barras, pero para poder quitar esa separación, recuerden que me voy aquí donde están estas barritas, coloco un 0%, ahí estamos. Entonces, las barritas que vemos acá me está representando un histograma. ¿Cómo sé que es un histograma? Pues no hay separación entre barra y barra. El histograma me sirve para poder identificar la forma que tiene mi distribución de los datos. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que es la forma de la distribución, si tiene una distribución normal o si tiene una curtosis leptocúrtica o platicúrtica. Vamos a hablar también sobre la asimetría y el histograma nos va a servir mucho para eso. El polígono de frecuencia nos sirve para ver de alguna manera un poquito más detallado la forma que tiene mi distribución de frecuencia. Prácticamente tiene el mismo fin que el histograma. La única diferencia es que aquí me marca en el polígono de frecuencia, que es la gráfica en rojo, me marca un poquito más las subidas y bajadas, que si tuviera intervalos un poco menos anchos, y yo podría observar lo que es un polígono de frecuencia un poquito más alisado, y de repente si los datos se acoplaran a una distribución normal, ustedes podrían ver por medio del polígono de frecuencia como una figura aproximada a lo que es una campana. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En este momento solo quiero que observen cómo se puede formular este tipo de gráficos en Excel. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Pueden comentarlo en el foro para consultas y yo con mucho gusto responderé o daré una mayor retroalimentación. Si ustedes quieren saber más sobre este tipo de gráficos, pueden consultar la bibliografía sugerida.